Buen día. Hoy hablaremos sobre el atentado de las Torres Gemelas. Los atentados del 11 de septiembre del 2001, conocido como 9-11 o con el número 11-S, este movimiento fue una serie de 4 atentados terroristas suicidas, planificados y cometidos aquel día en Estados Unidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda. Cabe recabar que esta organización fue fundada por Osama Bin Laden, la cual es una organización paramilitar yihadista que emplea prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo, conocido peculiarmente como terrorismo internacional. Según la CIA y el FBI, 19 militantes de Al-Qaeda, dirigidos por el egipcio Mohammed Atta, llevaron a cabo el 11-S, lo que quiere decir el atentado del 11 de septiembre, contra el Pentágono y el Centro Mundial del Comercio, con un secuestro de 4 aviones comerciales, tales como los aviones de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines. Fueron los primeros en ser secuestrados, siendo ambos estrellados contra las dos torres gemelas de World Trade Center. El primero contra la torre norte y el segundo poco después contra la sur, vuelo 77 de American Airlines, y fue empleado para ser impactado contra una de las fachadas del Pentágono en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en campo abierto. Este movimiento terrorista causó la muerte de alrededor de 2.973 personas, dejando a otros 6.000 heridos, así como la desaparición de 24 personas más, y con la muerte de los 19 terroristas que participaron en este secuestro, dejando daños en la infraestructura de Nueva York, de todo el complejo de edificios de World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas. A continuación, veremos cuáles fueron las causas, consecuencias y los movimientos que provocaron el ataque a las Torres Gemelas. Causas del atentado. Existen diversas hipótesis y diversos comentarios sobre las causas del atentado hacia las Torres Gemelas. Para empezar, la causa según las conclusiones de la investigación oficial del gobierno estadounidense, los ataques cumplían con la intención declarada de Al-Qaeda expresada en la Fatwa de 1998. Dicha Fatwa lista 3 crímenes y pecados cometidos por los estadounidenses en opinión de sus actores. 1. Apoyo militar de los Estados Unidos a Israel. 2. Ocupación militar de la península arábiga por Estados Unidos. Y 3. Agresión estadounidense contra el pueblo de Irak. Los atentados fueron cometidos por 19 miembros de la red Al-Qaeda, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. Los aviones de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de la Unión Aéreos fueron los primeros en ser secuestrados, siendo ambos estrellados contra las dos torres gemelas del World Trade Center. El primer contra la El primer contra la torre norte, el segundo poco después contra la sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran en las 2 horas siguientes. Según el experto antiterrorista Richard A. Sharker, los conflictos internos en el mundo musulmán son las causas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Consecuencias del atentado a las Torres Gemelas. Consecuencias económicas. El temor de que a partir de los atentados a Estados Unidos generó una psicosis mundial y una drástica reducción en la demanda del servicio aéreo. La Bolsa de Valores de Estados Unidos
bajó en un 7% y al cabo de una semana se multiplicó por 2. Pero por suerte la tragedia humana causada por los atentados no se convirtió en una tragedia financiera. Consecuencias sociales. Al contrario de las consecuencias económicas, las consecuencias sociales fueron mucho más graves. Evidente miedo a volar tras los sucesos, trastornos entre las personas que vivieron el atentado y problemas con los productos tóxicos y contaminantes del aire tras el derrumbe. Consecuencias políticas. A partir del 11 de septiembre y la respuesta de Estados Unidos de invadir Irak, produjo una serie de consecuencias para España, que para en ese momento estaba bajo el mando de José María Aznar, quien decidió apoyar a Estados Unidos. Esto provocó grandes manifestaciones en contra, siendo la primera manifestación de guerra global a lo largo de la historia. La idea de los ataques con aviones suicidas vino de Khalid Sheikh Mohammed, quien se la presentó por primera vez a Osama Bin Laden en 1996, tras fracasar en un proyecto similar abortado por la policía filipina en 1995 denominado Operación Bojinka. En 1999, un grupo de musulmanes radicalizados que vivían en Hamburgo, Alemania, y a los que se apodó posteriormente como Célula de Hamburgo, viajaron a Afganistán a recibir formación para luchar contra los rusos en la Segunda Guerra Chechena. En ese momento Bin Laden les captó, financió y formó en los siguientes meses para realizar operaciones suicidas con aviones contra edificios emblemáticos de los Estados Unidos de América. El plan original era secuestrar 2 aviones, de los cuales 11 serían estrellados contra los siguientes edificios, con 2 aviones contra las Torres Gemelas de World Trade Center, otro contra el Empire State Building, ambos ataques en Nueva York, otro contra el Pentágono en Arlington, otro contra Prudential Tower en Boston, otros 2 en la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C., otro contra la Torre Sears en Chicago, otro contra US Bank Tower en Los Ángeles, otro contra la pirámide Transamérica en San Francisco y por último otro avión contra Columbia Center en Seattle. Posteriormente, debido a la cantidad de objetivos señalados, se consideró una operación inabarcable y se redujeron los objetivos de 11 edificios a 5. Las 2 torres gemelas, que representaban la economía capitalista estadounidense y ya habían sufrido un atentado en 1993. El Pentágono, que representaba el poder militar, el Capitolio, que representaba el poder político, y la Casa Blanca, que representaba el poder presidencial. Sin embargo, el 5.º avión nunca fue secuestrado porque el piloto suicida que lo iba a dirigir, Zacharias Maus, fue detenido por el FBI el 16 de agosto del 2001 por cargos de inmigración. Alrededor de 3 semanas antes de los ataques, los objetivos fueron asignados a 4 equipos. El Capitolio tuvo como nombre en clave la Facultad de Derecho. El Pentágono se denominó la Facultad de Bellas Artes. El código de World Trade Center fue la Facultad de Urbanismo.